Y en este momento, mientras hablamos, Kim Jong-un y Moon Jae-in, el dictador norcoreano y el presidente de Corea del Sur, están casi despidiéndose después de esta cumbre histórica. Para tener detalles de contexto, ¿no? De cómo son estos dos países, de distintos y de parecidos también, hemos invitado a uno de los autores de este libro, muy recomendable, se llama Corea, dos caras extremas de una misma nación. Está con nosotros Julián Barsavsky, que es justamente uno de los autores, que recién me estaba contando. Bueno, yo decía, nunca le iba a sonreír tanto a Kim Jong-un, ¿no? Ha sonreído más en estas últimas 24 horas que en los últimos 24 años, comentaba. Siempre se muestra sonriendo. Más ahora, ¿no? Cuando hace las pruebas misilísticas. Bueno, una sonrisita irónica tira también, tenés razón. Sí. Y celebraron, y fíjate vos cómo celebraron el posible acuerdo final de paz. Cortaron en pedacitos una zanahoria y se la comieron. Pero es una zanahoria que tenía marcada por un simbolismo, porque hasta hace unos años había una zona económica común en Corea del Norte, donde el norte ponía el trabajo, el sur ponía el capital. Había industrias, pero también había una plantación de zanahorias. Mirá, porque era de los pocos lugares en donde surcoreanos y norcoreanos podían estar codo a codo. Era como la excepción a la regla. Que justamente eso desapareció con la raíz de las sanciones últimas que hubo, ¿no? Claro, cuando empezó a tensarse todo hace unos años, eso desapareció. Mirá. Y después hubo otra cuestión graciosa, no inocente. En un momento Kim le dijo a Moon, ahora vas a dormir mejor, porque claro, no te voy a tirar más los cohetes que él mandaba siempre de madrugada, que pasaban y caían en el mar de Japón, y lo despertaban al presidente Moon desesperados, acaban de tirar un nuevo cohete, y después estaba muy mal dormido. No, o sea, el señor de negro que ves a la izquierda le hizo ese comentario risueño al señor de la derecha que estamos viendo en esa imagen, la de no te tiro mal los misiles a la noche, y eso pasó recién. ¿Es algo bueno o está medio sobreactuado? ¿Qué tenemos que pensar? No, lo sobreactuado fue lo anterior. Que sea un chiste, que se puedan hacer un chiste sobre esto, te marca de alguna medida el nivel de sobreactuación que había antes. ¿En qué sentido? Kim tenía la postura de, a nuestro modo, lo decimos en el libro que esto iba a pasar, y no que lo decimos hoy. Sí, ustedes lo anticiparon, se habían imaginado incluso cómo iba a ser la cumbre. Claro, porque tiraban misiles por arriba, ¿no? Pero la estrategia era tener una posición de fuerza. ¿Por qué nunca se resolvió este conflicto? No había nada que negociar. O sea, la unificación no era posible. Entonces, para negociar, Kim tenía que tener algo para ceder y recibir algo a cambio. No lo tenía. A partir de que se nuclearizó, sí tenía una posición de fuerza, y vaya si la tenía. Pero el mensaje era, si me atacan, explotamos todos. Kim no iba a atacar nunca, porque era automáticamente un suicidio. Él se estaba amurallando de alguna manera, se estaba protegiendo, y ahora le permitió sentarse en una mesa y firmar una especie de acuerdo, que no es un tratado definitivo, de desnuclearización de la península. Y ese no es un detalle menor, porque la península es Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur oficialmente no tiene armas nucleares, pero significa asumir que sí las tiene. Claro, no tiene, pero le llama por teléfono a Estados Unidos y dice, ¿me prestás 2? ¿Los tirás vos desde donde estás, no? O sea, a grandes rasgos es una... Hay más de 10 bases norteamericanas en Estados Unidos. Pueden estar ahí o no, es secundario. Es lo mismo ya. Se los tiran desde un submarino nuclear. Claro. Entonces, es como que iguala las cosas. O sea, ¿cómo se le obliga al otro a que no tenga armas nucleares si yo las tengo? Bueno, el sur de alguna manera implícitamente está reconociendo, y ese es un acuerdo para una base de un tratado de paz real, que es lo que busca Kim, ¿no? Una paz real y duradera, un tratado de paz, dado que están en un armisticio. Claro. Están técnicamente en guerra, Estados Unidos con el norte y Corea del Sur. Claro. Esta paz le garantiza a Kim no ser invadido y no terminar como Saddam Hussein o Gaddafi. Es una buena noticia entonces esto, pero me refiero al mundo en general. Nosotros decimos, no, Corea queda lejos, ¿qué me importa? Y siempre decimos que como en la Guerra Fría, la que empezó en la década del 50, y este revival de la Guerra Fría, miren que si con que uno solo tire un misil volamos todos. Todo lo que estamos en el planeta Tierra, al menos deja de existir tal como lo conocemos. Entonces mi pregunta es, ok, nos tiene que preocupar acuerdos o no acuerdos entre potencias con misiles y otras. La pregunta es, después de esta cumbre, ¿estamos mejor que hace una semana? Sin dudas, porque hay un montón de actores implicados. O sea, debajo de todo esto chocan las placas tectónicas de Estados Unidos y China. Fíjate vos que lo primero que hizo Kim, antes de mover ninguna pieza, se tomó ese tren, viajó 2 días hasta Pekín, arregló todo con Xi Jinping, quien probablemente sea quien realmente más mueve los hilos de todo esto. Claro. No hay Corea del Norte sin China y no hay Corea del Sur sin Estados Unidos, ¿entiende? Bien. Y ahora están en esta nueva guerra fría con otros actores, ¿no? Estados Unidos sí, pero ahora es China, no la URSS, y otra vez vuelve a ser esa península la caja de resonancia de una
una guerra que no les atañe en última instancia. Y hablemos más de lo cotidiano. Vos que estuviste ahí, ¿sí? En el libro contás anécdotas, al igual que tu compañero Daniel Wieserberg, que estuvo en Corea del Norte. Es distinto cuando uno trata estos temas sin haber visitado, ¿no? Sin haber caminado las calles. ¿Qué se siente? ¿Cómo viven los coreanos hoy que de un día para el otro se enteraron, finalizada la Segunda Guerra Mundial, que les partieron el país en dos y que quizás uno tenía parientes en la parte norte? Es como si un día vienen dos potencias, una coloniza la mitad de Argentina, la otra mitad, y vos tenés parientes en Rosario y no lo ves más. ¿Sabés cómo se determinó el paralelo 38? Dos generales norteamericanos abrieron la National Geographic y miraron a ver más o menos dónde es la mitad, cuál es el paralelo más cercano a la mitad. Bueno, por acá. Y se dividió el país ahí. Está dividido tan de hecho, porque hay una muralla digital también, que prácticamente no ha habido contacto alguno. Eso hace que se generen dos culturas que se desarrollan de manera totalmente independiente. Y los jóvenes, que son mayoría hoy en Corea, no vivieron esto en absoluto. Claro. Entonces, es como que si no pasara, están en otra. Yo chateé anteanoche con varios fuentes mías que yo entrevisté allá. Ellos están muy preocupados, en su principal preocupación es estudiar mucho y trabajar, y no les queda tiempo libre para nada y no tienen tiempo ni de pensar en esto. Seguro. No se habla mucho entre los jóvenes. Increíble. Bueno, de eso es un tema que vamos a hablar más adelante, que es las similitudes y también las diferencias, ¿no? Entre el norte y el sur. El norte tenemos muchas historias, algunas rozan la fábula, otras son muy ciertas, y del sur se habla poco, que es que los jóvenes viven para estudiar y después de adultos mueren trabajando. Pero de eso vamos a hablar para la próxima, y quienes tengan sed de noticias y de cultura y de conocer cómo viven los coreanos hoy y qué puede pasar en el futuro, les recomiendo mucho este libro, Corea, dos caras extremas de una misma nación. Ahí tienen ustedes los relatos de gente que estuvo tanto en el sur como en el norte, que se imaginó este encuentro que hoy es una realidad. Gracias, Julián, por estar Muchas con nosotros, gracias. Un placer. Sigan en C5N porque nos quedan todavía unos minutos más antes de la 1, cuando llegue Tarde Extra. Ya venimos.